Rafa Rius, buenos días. Buenos días, Manolo y nuestra audiencia. ¿Ha estado usted en unas prolongadas vacaciones ausente? Sí, bueno, tú sabes que yo trabajaba en la enseñanza y estoy acostumbrado a las vacaciones de Pascua. Te habrán parecido cortas entonces si trabajabas en la enseñanza. Bueno, aún me quedan unos días. Muy bien. Bromas aparte. ¿Qué hacemos con Mónica Oltra? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasa? Queda poco que hacer. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Va el juez y dice que nada de nada, que se ha repasado 30 y pico mil tropecientos correos, que han estado 2 años para arriba, para abajo, bueno, que ha dimitido, que su vida política se había terminado. ¿Qué pasa ahora, Rafa? No, ahora, pues efectivamente, lo que pasa es que ya es tarde. La sentencia ha llegado tarde porque ahora el mal ya está hecho. Por el caso de Mónica Oltra, que hay que recordar que se había ganado una imagen y una posición mediática peligrosa para sus rivales, pues ha resultado ser un paradigma de cómo deshacerse de un enemigo político que molesta. Es decir, por parte de los partidos rivales y contando con la colaboración, en algunos casos involuntaria, de la judicatura y de los medios afines. Esto de involuntaria nada, ¿no? Los medios sabían muy bien lo que se hacían. El proceso es bien sencillo. Se destapa, o más frecuentemente se inventa, un caso de supuesta corrupción o, como en este caso, de abusos, contando con la colaboración de la judicatura y los medios afines. Acto seguido, se invierten los términos probatorios, es decir, la implicada siempre es culpable mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, lo contrario de lo que se suele decir. Porque recae en la acusada el probar sobre su inocencia, y si al final del proceso judicial y mediático, que se suele acabar varios años después, como ha pasado ahora, esa inocencia queda probada, pues da lo mismo, porque ya se ha conseguido lo que se pretendía, que no era otra cosa que manchar y destruir para siempre la trayectoria política de la persona implicada. Porque para cuando se produce el fallo, como ahora mismo, pues ya nadie se acuerda de ella. ¿Cómo? ¿Quién dice usted? Mónica Oltra, ¿y esa quién es? Es decir, el valor de verdad queda destrozado junto con la vida de esa persona, pero eso, bueno, ¿a quién le importa? Y bueno, ¿y qué cosas tiene la política parlamentaria, ¿no? Porque además el caso de Mónica, aunque sea paradigmático, no es excepcional, sino, como digo, es la forma habitual de deshacerse de quienes molestan. Y como además no les pasa factura a los responsables a la hora de votar, pues pelillos a la mar, que se dice. Es decir, que yo creo que el caso de Mónica Oltra sirve como ejemplo, pero lamentablemente mucho me temo que no va a ser el último caso de flagrante injusticia que vamos a vivir. ¿Y tú ves la posibilidad de que vuelva a la política y en caso de que volviera, volvería a ser lo mismo, volvería a ser la misma persona, la misma, bueno, iba a decir lideresa política, pero es el término que a lo mejor algunos y algunas emplean o utilizan dentro de su grupo, Compromís y alrededores? Hombre, de momento ya han conseguido lo que querían, y es que Compromís tuviera un bajón muy importante en las últimas elecciones. Y yo, bueno, es una opinión personal, pero creo que la vuelta de Mónica Oltra está muy complicada. Cuando alguien está quemado, la sombra de la duda, la sospecha siempre estará pendiente. Sí, sí, tal, los jueces y el juicio habrá quedado como sea, pero la sombra de la sospecha de haber favorecido a su exmarido para que no se implicara en ese supuesto caso de acoso sexual a una menor, yo creo que esa sombra nunca va a poder deshacerse de ella por muchas sentencias
a su favor que coleccione. Yo lamentablemente creo que Mónica Oltra ya está acabada para la política. Bien. No sé si... No lo sé, yo creo, bueno, si tú ves otra cosa, yo es que otros casos que han sucedido pues han acabado, es decir, para la política, y ahora me temo que va a pasar lo mismo. Y como encima les da resultado, es decir, como digo, ha sido muy notable el descenso electoral de Compromís y bueno, y veremos qué pasa ahora en las europeas, pero mucho me temo que va a seguir en la misma línea. Pues oye, si les va bien y les funciona, ¿por qué van a cambiar de estrategia? Es lo mismo que está pasando desde el punto de vista nacional en el Parlamento, ¿no? Y en el Senado. Si ven que a base de insultar, descalificar y faltar el respeto al contrario, eso les funciona electoralmente, ¿para qué se van a complicar la vida con tonterías como la honestidad y la buena educación? No son chorradas. Aquí lo que vale es lo que funciona y normalmente la política suele ser muy resultadista, ¿no? Es decir, si da resultado algo y funciona, pues para adelante. Y si han visto que los insultos en el caso de las instituciones estatales, o como en el caso de la Comunidad Valenciana, el de Mónica Oltra, pues como digo, les ha funcionado, de momento les ha funcionado porque se han cargado la trayectoria ascendente de Compromís y el liderazgo de Mónica Oltra, que recordemos que tenía muy buena imagen, no solo en la autonomía valenciana, sino desde el punto de vista nacional, y además es una persona que sabía manejarse muy bien en los medios, salía mucho en las cadenas televisivas nacionales, la llamaban continuamente para pedirle su opinión, etcétera. Pues mi opinión es que todo eso se ha acabado. Y entonces, si al partido no le resulta rentable, porque saben que cada vez que la saquen de paseo, a pesar de la absolución, van a seguir recordándole. Hombre, vamos a ver, si a Bildu le recuerdan todavía la ETA de hace, no, por lo que era, 14 años lo menos, que desapareció, pues, a Mónica Oltra, que hace bastante menos, pues a la más mínima solo seguirían sacando a relucir, seguirían sembrando dudas y sospechas sobre su trayectoria a pesar de la absolución, y por lo tanto yo creo que está quemada, vamos, que ya tiene poco que hacer en política. En política parlamentaria me refiero. Si es una persona que tiene inquietudes, pues ahora ha llegado el momento de demostrar que puede seguir haciendo política de calle, digamos, ¿no? Es decir, política de base. Y espero que sea así porque realmente, independientemente de que yo pueda tener diferencias ideológicas importantes con ella, pero reconozco que es una persona que durante toda su trayectoria ha sido fundamentalmente coherente y luchadora y que, bueno, y que llevaba una trayectoria muy digna, ¿no? Pero, como digo, me temo que eso se le acaba. Bien, pues ahí queda tu punto de vista, tu opinión, y la gente sigue discutiendo, sigue hablando de esto, haciendo encuestas en los medios, etcétera, y tendremos ocasión, si hace falta, de volver sobre ello. Yo personalmente, perdona, si me gustaría estar equivocado, ¿eh? Es decir, me encantaría que volviera y que incluso supusiera una inyección de optimismo en Compromís, ¿no? Digo, para que tengamos el gobierno que tenemos actualmente, preferiría mucho más una coalición Compromís Partido Socialista del País Valenciano, ¿no? Es decir, lo preferiría 1000 veces antes que a los impresentables que tenemos. Es decir, que ojalá me equivoque.
Bien, lo dicho. Cambiamos de tema. Nos vamos muy lejos. El avispero del Mar Rojo. Pues vamos a ello. Sitúa el Mar Rojo otra vez, una vez más, aunque la mayoría de nuestra audiencia suponemos, creemos, estamos convencidos de que saben de lo que estamos hablando, dónde está, por qué le llamas avispero, y parece ser que últimamente ya no era información de primera en los medios de comunicación, pero ahí sigue. Imagino que cuando te refieres a avispero, no solo te refieres al canal, bueno, al mar Rojo en sí, sino los alrededores y lo que significa. Tú mismo. Sí, pues eso, si te parece, nos vamos de excursión por el Mar Rojo. A ver, ¿qué Y pasa? como tú decías, por situarlo un poco en el mapa, Mm, el Mar Rojo va desde el canal de Suez al norte, en el Mediterráneo, sí, eh, al estrecho de Bab el-Mandeb al sur, que es el estrecho que lo comunica con el Océano Índico. sí. El Mar Rojo, por lo que cuentan los que lo han disfrutado, es un paraíso, ¿no? Sobre todo para los submarinistas. Es un mar bastante cerrado, de aguas cálidas y transparentes, y con uno de los fondos marinos con una flora y una fauna de las más ricas del planeta. Ujú. Pero es un paraíso maldito y en eterno conflicto debido a los países que se asoman a sus aguas. Para que nos hagamos una idea de cómo está de calentita la cosa, en la orilla occidental tenemos a Egipto, a Sudán, a Eritrea y a Djibouti. Y ya en el Golfo de Adén, en la salida al Océano Índico, Somalilandia y Somalia. O sea que no hay ni uno de estos países citados que no esté en graves problemas. Sin embargo, fíjate que has dicho Djibouti y me parece interesante porque es en realidad quien hace parte del estrecho que antes has nombrado, un país mínimo, minúsculo, pequeñito, comparado con los que tienen alrededor, y casi nunca se habla de Djibouti. Y algunos dirán Djibouti, Djibouti, y Pues empezarán. parece que diga Djibouti, ¿no? Eso está muy bien, está Djibouti. Bueno, Pues Djibouti, en todo caso hablaremos otro día de él porque es de los pocos países que nos falta por hablar de él. Bueno, y luego en la orilla oriental, es sí, decir, en la orilla de enfrente, sí, eh, recordemos que el Mar Rojo es muy, muy estrecho y muy alargado. sí. Tenemos la península del Sinaí, que es donde quieren barrer el gobierno de Israel a los palestinos, que de momento está en poder del Egipto de Al-Sisi. Luego está Arabia, que bueno, que todos sabemos que va, que ocupa la mayor parte de la orilla. Arabia, como sabemos, es un país muy extenso, Sí, desde Medina a la Meca y todo eso. Y la zona norte del Yemen, que es la zona que está en guerra con Arabia. La zona sur del Yemen, que da al Índico, está algo más tranquila. Y la zona norte, que es donde están los hutíes, sí, de momento apoyados por Irán, como sabemos. vale. Desde el punto de vista económico, que es una de las consecuencias fundamentales, en la actualidad solo 200.000 contenedores transitan por el Mar Rojo, frente a los 500.000 de antes de que empezaran los ataques. Es decir, como vemos, el descenso ha sido de más del 50%. Es decir, ha sido una burrada porque el Mar Rojo y sobre todo desde su construcción, el canal de Suez, era la gran encrucijada junto con el canal de Panamá que evitaba dar la vuelta al continente africano, ¿no? El canal de Panamá pasaba lo mismo respecto al continente sudamericano. Mm, Bueno, y como digo, era una gran encrucijada del transporte mundial de mercancías. Pasaba el 12% del comercio internacional y hasta un tercio del conjunto del transporte de contenedores. Es decir, el estrecho este de salida al mar Índico, el estrecho de Bab el-Mandeb, lo era también para el transporte de hidrocarburos.
petróleo y gas natural licuado. Cada año por el canal de Suez transitan de media hasta el 8% de los cargamentos mundiales de gas natural licuado, mientras que por el Mar Rojo pasan 8 millones de barriles de petróleo, que se dice pronto. Pero aunque el estrecho de Bab el-Mandeb es un lugar clave de la economía mundial, también al mismo tiempo es su talón de Aquiles, porque esas estrecheces vienen muy bien para ser atacadas y es un lugar muy complicado, ¿no? En las primeras semanas de este año, los pasajes por el canal de Suez experimentaron una disminución hasta del 60 y tantos %, ¿no? Bajaron de 138 transitarios, es decir, barcos, a 50, es decir, como digo, menos del 50%, perdón, más del 50% de bajada. Mientras que los tránsitos por el trayecto largo, por la punta sur de África, el Cabo de Buena Esperanza, pues aumentaron un 168%. Es decir, que la conclusión creo que está clara, porque aunque navegar por el Cabo de Buena Esperanza supone un kilometraje náutico adicional muy importante, por ejemplo, para ir del más importante puerto europeo, como es Rotterdam, a través del Cabo de Buena Esperanza hasta otro puerto importante, como puede ser Singapur, representa casi 3.600 millas náuticas más que si usaran el canal de Suez. Entonces, bueno, como sabemos, todo esto empezó con el apoyo estadounidense a Israel en su guerra en Gaza, bueno, genocidio, Sí. desde el pasado 7 de octubre, que ha llevado a los hutíes, que como sabemos son aliados de Irán, de los ayatolás, pues ha llevado a acentuar sus ataques contra los buques cisterna y los buques de carga frente a las costas yemeníes, ¿no? En respuesta, pues bueno, Estados Unidos trata con dificultades de organizar una coalición internacional, hasta ahora no lo ha conseguido, por estar ellos solos, para intentar proteger el tráfico marítimo y devolver la seguridad al acceso al Mar Rojo y al Canal de Suez. Desde el comienzo de la intervención militar de Israel en Gaza, los hutíes yemeníes, que por cierto son un grupo muy curioso, los hutíes es una de las 3 grandes corrientes del chiismo, porque recordemos que el islamismo está dividido mayoritariamente entre suníes y chiíes. Sí. Pero a su vez cada uno de ellos tienen sus distintas sectas, ¿no? Entonces, una de las 3 principales sectas del chiismo, que recordemos que es la secta mayoritaria en Irán, sí, pues los hutíes han intensificado sus acciones de desestabilización del tráfico marítimo y el estrecho de Bab el-Mandeb, que además no es poca cosa, tiene casi 200 kilómetros de largo por 30 y algo de ancho, y que además tiene un nombre curioso. Bab el-Mandeb en árabe, lo digo porque resulta significativo la traducción. En castellano podríamos traducirlo por la puerta de las lamentaciones. Es curioso el nombrecito, que por supuesto no viene de ahora. Pues bueno, y como digo, es lo que separa la península arábiga del Cuerno de África, que, bueno, con países como los que hemos nombrado, de Somalilandia, Somalia, Etiopía, Sudán, en fin. Países todos ellos muy tranquilitos, algunos de ellos ni siquiera tienen un estado que se pueda calificar de tal, y actualmente la situación, bueno, pues está, como digo, muy complicada.
porque además a la salida del estrecho de Bab el-Mandeb, por si esto fuera poco de todo lo que hemos comentado, a la salida operan todavía los piratas somalíes. Es decir, que recordemos que se hicieron muy famosos a principios de siglo, en el año 2000, pero que aunque ya no se habla de ellos, como tantas otras cosas de las que no se habla, pero a ver los haylos, que diríamos de las meigas gallegas, ¿no? Es decir, que siguen operando allí y por lo tanto la salida del estrecho todavía a los barcos que transitan por allí les esperan algunos problemas, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que se ha montado una misión europea que se llama Atalanta, que se puso en marcha ya en 2008 y que participa en la vigilancia marítima del área del Golfo de Adén, es decir, del sur del Yemen, y que tiene su base, la operación Atalanta, en el país pequeñito este que comentábamos, en Djibouti. Sí. Pero, vamos, es simbólica. Los medios son muy escasos. En la actualidad solo dispone, de hecho, de 2 buques y 2 aviones para rastrear una superficie marítima que, como hemos dicho, es muy, muy extensa. Y en este contexto, los rebeldes hutíes, que recordemos que controlan toda la zona norte del país contra el gobierno supuestamente ilegalmente constituido y apoyado por Arabia, que está en la parte sur, pues tomaron el control de la capital, de Saná. Y desde mucho antes, desde prácticamente 2015, mucho antes de la guerra de Gaza, 10 años antes, en la capital Saná era donde los líderes hutíes se reunían para ver, de conformidad con los dirigentes de la República Islámica de Irán y también los representantes de Hezbollah en Líbano, pues decidían a ver las acciones que emprendían. Y al mismo tiempo los hutíes son la baza que juega Irán en su rivalidad con Arabia Saudí, que, bueno, aparte de su rivalidad económica, hay que recordar que Arabia Saudí es mayoritariamente suní, o sea, son de diferentes sectas. Y es en este marco en el que deben entenderse los ataques. Desde septiembre de 2019 ya empezaron a instalaciones petrolíferas del reino saudí y las operaciones militares israelíes han ofrecido al gobierno de los ayatolás la oportunidad de extender su influencia en el Mar Rojo por medio de los hutíes. Y así están las cosas, porque además todo esto se ha mezclado en los hutíes con otras actividades no tan humanitarias en favor de los palestinos, como es el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de minerales, carbón e incluso el tráfico de seres humanos por toda la península arábica y el Cuerno de África. Entonces, bueno, incluso eso les ha permitido tener una cierta solvencia económica y una cierta autonomía respecto a Irán. Según el ejército israelí, desde el comienzo de la invasión de Gaza han lanzado centenares de drones y misiles sobre Israel. Bueno, eso, como siempre, al ser una información de parte, hay que tomárselo con bastantes reservas, ¿no? Parece ser que Naciones Unidas ha enviado un enviado, valga la redundancia, especial para intentar mediar entre el gobierno de Yemen y los hutíes. Y parece que han llegado a un acuerdo sobre un futuro proceso de paz. Esos procesos de paz
que siempre se conjugan en futuro, no sé por qué. Pero, sin embargo, los rebeldes hutíes siguen amenazando los buques que atraviesan el estrecho de Bab el-Mandeb. Una insistencia que demuestra que ninguno de los protagonistas se cree que ese acuerdo de paz que supuestamente han firmado haya servido de mucho, ¿no? Únicamente se libran de la quema los barcos rusos y los barcos chinos, que los hutíes ya han dicho que pueden pasar por allí tranquilamente porque no serán tomados como objetivos siempre que no tengan vínculos comerciales con Israel, ¿no? Entonces, bueno, pues así están las cosas. Por eso hablaba yo del Mar Rojo como un avispero, ¿no? Realmente la situación es muy complicada y no es de descartar que se complique todavía mucho más, ¿no? Muy bien, pues bien ha estado que volviéramos sobre el Mar Rojo, que fue información importante hace ya semanas. Prácticamente todos los días se hablaba de ello. Recordamos incluso los ataques de los Estados Unidos a bases que, según ellos, eran los lugares desde donde los hutíes, desde el Yemen, lanzaban. No, perdona que te corrija. Los bombardeos de Estados Unidos y el Reino Unido, no lo olvidemos, y el Reino Unido, sí. Han sido sobre las principales ciudades yemeníes, es decir, como de costumbre, sobre víctimas civiles, y bueno, y siguen. Porque, bueno, incluso han llegado a molestar a Erdogan, a Turquía, ¿no? Que como sabemos es miembro de la OTAN y que eso complica todavía más las cosas. Y por último, un último detallito que no por último menos importante, y es que otra señal de la escalada es que los hutíes llevan desde diciembre pasado declarando que los cables mundiales de Internet que atraviesan el estrecho, este famoso de Bab el-Mandeb, están bajo su control. Esas infraestructuras de Internet que unen Europa, África y Asia, que atraviesan Egipto y el Mar Rojo hasta el estrecho este, hay hasta una quincena de cables que pasan por el Mar Rojo y que por ellos circula hasta el 30%, casi un tercio del tráfico mundial de Internet. Esto ya como colofón. Bien. Que podía ser incluso más peligroso que el tráfico de mercancías, porque sí que jorobaría, si vale la expresión, a la vez del tráfico marítimo de esas sustancias que hemos nombrado, el gas, el petróleo y otras, ¿no? Del comercio internacional, bueno, para la industria del automóvil, la industria en general que pasa por el Mar Rojo, si cortaran, si atacaran, si destruyeran esas comunicaciones que se utilizan para Internet, esos cables submarinos, obviamente, pues sí que pondrían en peligro aún mayor. Repito que es casi un tercio del tráfico mundial de Internet. Pues eso sería muy jodido. Bien, Bueno. y para acabar, un detallito muy significativo. Después de lo que hemos visto, hay una cuestión que mientras me asesoraba sobre el tema, me venía a la cabeza. Y es que, según he leído que aseguran diversos directivos logísticos españoles, en pocas semanas se experimentará un colapso en los puertos principales como el de Algeciras, Valencia o Barcelona, y que podrían experimentar una escasez de camiones, de contenedores, incluso de conductores por la crisis en el Mar Rojo. Y en este contexto de reducción de tránsito marítimo, pues no hay que decir que actuaciones como la ampliación del puerto de Valencia resultan aún más absurdas si cabe, ¿no? Cierto. Hablas en futuro, cuando me cuentas esa información o nos cuentas esa información, hablan que sucedería o ya está sucediendo. No, estos directivos están hablando de que en pocas semanas. En pocas semanas. ¿Y cuándo decían eso? ¿En qué fechas decían eso de pocas semanas? Bueno, en pocas semanas, pues yo lo interpretaba como antes del verano, ¿no? Y entonces, claro, estar hablando de una mega ampliación del puerto
en una situación de claro descenso del tráfico marítimo en el puerto de Valencia, pues Sí. resulta casi patético, ¿no? Resulta absurdo y descubre aún más, por si hiciera falta, qué intereses hay detrás de esa ampliación, ¿no? Muy bien. Le vamos a poner música a todo esto, ¿te Sí, parece? sí, claro. Vale, pues vamos allá. Seguimos en Es lo que hay con Rafa Rius contándoos más cosas. El silencio, de esto creo que ya has hablado, ¿eh? El silencio culpable de los países árabes se abate sobre Palestina. Si no lo hemos comentado contigo, con alguien, me suena que hemos comentado algo de esto. El silencio, la no actuación, el lamento, pero que no pase de ahí, y a mucha gente le extraña, ¿no? Es decir, tanto los queremos, tanto los defendemos, son de los nuestros, ¿cómo es posible? Pero poco más, ¿no? Hombre, lo más significativo es que en el Corán hay que recordar que, bueno, una de sus principales normas es la solidaridad y el apoyo mutuo, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, he estado leyendo un poco sobre el tema y ya en el siglo XIV, que se dice pronto, Anteayer. sí, ya se hizo célebre un célebre dicho atribuido al pensador árabe Ibn Khaldun, que decía: los árabes, con mucha retranca por cierto, los árabes han acordado no ponerse nunca de acuerdo. Y bueno, desde entonces hasta ahora mismo sigue siendo válido el dicho este medieval. Bueno, desde entonces ha venido repitiéndose y se cita a menudo para lamentar las rivalidades, divisiones y conflictos que han llenado la historia del Magreb y de Oriente Próximo, ¿no? Sí. Porque lo que decimos de los árabes respecto a Palestina, podríamos decirlo de Argelia y Marruecos, etcétera, ¿no? Es decir, que hasta en el Magreb, la verdad es que a pesar de ser todos árabes, incluso en muchos casos de la misma secta, de sunita o chiita, pero ni por esas consiguen ponerse de acuerdo. Pero la intervención militar israelí parece ser que ha invalidado esa máxima, ¿no? Porque esta vez los 22 países de la Liga Árabe se han puesto de acuerdo. A ver. Se han puesto de acuerdo en que por encima de todo lo mejor es no hacer nada. Ajá. Y en eso sí que se han puesto de acuerdo. Es decir, ahora sabemos que, bueno, que cada reunión supuestamente urgente de la Liga Árabe viene a demostrar su falta de acción, a pesar de que, claro, alguna que otra parrafada grandilocuente, algún comunicado final amenazante para Israel. Eh, podemos imaginarnos en torno a una mesa redonda con todos los prohombres y mariscales, presidentes y antiguos facciosos de todo tipo. Discuten muy seriamente, rechazando el argumento israelí de legítima defensa, exigen, faltaría más, la interrupción inmediata de los combates y ¿qué más? Pues nada más. Hay perspectivas de una respuesta militar árabe, hay un llamamiento a imponer sanciones internacionales contra Israel comparables a las que se impusieron a Rusia tras la invasión de Ucrania. Hay un cuestionamiento radical del proceso de normalización, incluida una ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Hay una reducción de las inversiones de los fondos soberanos, sobre todo de los países del Golfo y de Arabia, en Estados Unidos para que cesen de enviar bombas y municiones a Israel. Hay un embargo petrolero incluso como el que hubo en 1973 tras la guerra de Yom Kippur. Pues nada de nada.
Es decir, ya en 2018, cuando todavía estaba muy lejos la invasión de Gaza, la Liga Árabe había convenido a elaborar con carácter de urgencia un plan estratégico con motivo, si recuerdas, de el traslado de la capitalidad de Israel a Jerusalén. Sí. Era una zona de siempre que había sido adjudicada a los palestinos, ¿no? Sí. Bueno, pues se produjo, pues eso, pues ya verás lo que es bueno, pues tal y cual y pascual. Pues bueno, pues 6 años más tarde seguimos sin tener noticia de lo susodicho plan. Mientras el número de pérdidas humanas en Palestina por la ofensiva israelí supera ya las 34.000 personas muertas, sin contar las heridas y desaparecidas, pues la perspectiva de la expulsión al Sinaí de una parte de la población de Gaza se empieza a concretar. ¿Y cómo explicar semejante pasividad? Bueno, pues habría algunas razones si lo analizamos. En primer lugar, por la duda, o mejor dicho, la certeza de la debilidad árabe en cuanto a capacidad militar, ¿no? Ningún gobierno de capital árabe desea una confrontación armada con un adversario cuya superioridad se da por hecha, sobre todo teniendo en cuenta el apoyo de Estados Unidos. Sí. Y bueno, eso que Israel siempre dice, bueno, es que claro, Israel es la única democracia rodeada de dictaduras árabes que están siempre pensando en agredirla, tal y cual. Pues nada. Incluso Hezbollah, que es una organización quizá la más poderosa, que es la que incluso dicta su ley al Estado libanés, prefiere guardar las distancias y limitarse a un conflicto de baja intensidad a pesar de las provocaciones en la frontera norte de Líbano que continúa haciendo cada día el gobierno de Tel Aviv, ¿no? Durante mucho tiempo hubo dos países que servían un poco de equilibrio por su importancia histórica e incluso territorial, que eran Siria y Egipto, y que ejercían un poco un papel de ciertas potencias regionales que podían incluso llegar a obstaculizar algo la voluntad de Israel de modificar el statu quo y las condiciones de vida de los palestinos. Pero claro, Siria, ¿para qué vamos a hablar? O sea, está minada por más de una década de guerra civil. Todavía, a pesar de que parece ser que la guerra haya acabado, pero todavía Siria sufre la presencia en su territorio de varios ejércitos extranjeros. Y en cuanto a Egipto, pues ya hace mucho que opina que la paz es el mejor modo de luchar contra Israel. Además, Israel acaba de recordarle a Siria quién manda aquí, quién puede bombardearlos cuando les dé la gana. Acaba de bombardear, creo que ha sido una en Damasco y la otra no sé cuál es la otra ciudad. ¿Alepo? Creo que era Alepo, sí. Bueno, es igual. El Da caso igual. es que hace lo que quiere, vamos. Es decir, eso que tú has dicho. Ha ido allí y les ha echado y se ha cargado a quien le ha parecido, un guardia iraní parece ser, o guardia o parte de la guardia iraní, algún general, porque los consideraba que desde allí se estaba apoyando, se estaba bueno, asesorando a Hamas, etcétera. Se han dado un paseíto, le han soltado 2 pepinos o 2 drones o como actúen ahora para eso. Si Siria antes era algo, ahora no es nada. No es nada. Contra Israel, claro. Egipto tampoco. Es decir, Egipto tiene claro que la mejor manera de plantar cara a Israel consiste en evitar buscarle las cosquillas, ¿no? Entonces, en un contexto así, incluso al-Sisi
ha multiplicado las advertencias sobre las repercusiones de una posible deportación de palestinos al norte del Sinaí. Sí. Pero si Israel se pone chulo, pues se los va a tener que tragar. Pues tienen pánico a tener que gestionar la presencia de decenas de miles de refugiados palestinos. Pero parece ser que va consiguiendo, va viendo que va a resultar inevitable establecer a la salida de Gaza una especie de zona tampón, porque bastaría con que Estados Unidos y la Unión Europea dieran muestras de generosidad financiera, porque no olvidemos que la gran debilidad de Egipto es un país aplastado bajo el fardo de una deuda externa de 165.000 millones de dólares, de los cuales casi 50.000 van a tener que reembolsar este año 24, ¿no? No acaba de llegar a un acuerdo con el FMI y el FMI le está exigiendo una devaluación de la libra egipcia, privatizaciones, bueno, lo de siempre, para que el FMI vaya abriendo la cartera, ¿no? ¿Quieres decir con eso que pueden hacer torcer el brazo al Sisi, es decir, a Egipto, y que acepte lo que no, desde el principio está diciendo que no quería saber nada de palestinos refugiados en su territorio, y concretamente la frontera de Rafah ha estado cerrada, salvo excepciones para cosas muy concretas de carácter humanitario, paso de enfermos a hospitales y la ayuda de camiones que ya ha sido cortada o que ha sido insuficiente, ¿no? Es decir, que esas deudas que tiene con Estados Unidos y con Europa le pueden hacer tragar lo que no quiere tragar, porque ha tenido muy mala experiencia Egipto también con hermanos musulmanes, ¿no? Que son en parte amigos o padres, si se puede decir así, de Hamas, ¿no? Claro, pero está claro que un país como Egipto, cuya economía no es precisamente boyante, recordemos que no tiene ningún recurso petrolífero, ni gas, ni nada por el estilo, que aparte de la agricultura, recordemos que Egipto es un país totalmente desértico, excepto una pequeña franja a una y otra orilla del Nilo, ¿no? El resto es todo arena. Y algo de agricultura, por supuesto, como en el caso de España, sobre todo sector terciario, el turismo, la gente que va a ver las pirámides y los templos de Gizeh, pero la economía, como digo, está por los suelos, es decir, 170.000, casi 170.000 millones de dólares de deuda hace que el FMI y el Banco Mundial, por supuesto, conchavaos con la OTAN y la Unión Europea, pues, le digan, oye, si quieres que abramos la cartera, haz el favor de abrir tú la frontera y cargar con las decenas de miles de palestinos, que por otra parte, lamentablemente, se ve que es la única salida, porque Israel va a quedarse con la totalidad del territorio palestino. Y bueno, está claro que la situación, teniendo en cuenta que en Egipto es desde la primavera árabe, las famosas primaveras árabes, lo que hay en Egipto es una dictadura militar de Al-Sisi. Que Pues, es un general, Al-Sisi, no sí, olviden que era general, es general del ejército. pues ha cambiado el equilibrio de fuerzas en los países árabes. Es decir, Siria y Egipto han desaparecido y ahora los que cortan el bacalao son Arabia Saudí y los Emiratos Árabes, ¿no? Entonces, ellos sí que tienen suficientes recursos económicos como para forzar al resto a no hacer nada. Y bueno, y como las poblaciones no tienen en estos países ninguna influencia, porque son dictaduras, en algunos casos dictaduras
casi feudales, como en el caso de los Emiratos y de Arabia, que son países con una densidad muy baja de población, pero con una estructura política, como digo, todavía feudal, ¿no? Entonces, si a eso le unimos el que están en proceso de normalizar las relaciones con Israel, porque le interesa mucho más que unos cientos de miles de palestinos desarrapados que no tienen de nada, pues las manifestaciones de solidaridad, incluso en esos países, están prohibidas o muy limitadas. Es decir, las manifestaciones por lo que está pasando en Gaza, curiosamente, son mucho más numerosas en las capitales occidentales, en Londres, París, incluso en España están habiendo, como sabemos, manifestaciones muy importantes, mientras que en los países árabes, que supone que deberían de dar ejemplo, están prohibidas o muy limitadas. Entonces, como digo, el silencio atronador de los países árabes respecto a los palestinos es absolutamente vergonzoso y demuestra, por si alguien no lo tuviera claro todavía, que esa supuesta solidaridad religiosa es humo de paja, es pura mentira. Es decir, ellos van a sus intereses. Recordemos que la camarilla oligárquica en los Emiratos y en Arabia no tienen nada que ver más que formalmente con el tema del Islam, y lo que sí que tienen que ver mucho es con sus intereses económicos multimillonarios, para lo cual les interesa mucho más estar a buenas con Israel y por supuesto con su socio Estados Unidos, incluso con la Unión Europea, que con los palestinos que, desde un punto de vista un poco cínico pero muy real, no tienen nada que vender. Y por lo tanto, el futuro dirá qué consecuencias tendrá el abandono de Gaza para los dirigentes árabes. Pero lo que sí que parece que queda claro después de ese clamoroso silencio y ese lavarse las manos, lo que sí que parece claro es que parecen tener prisa por pasar a otra cosa. Pasar página y los palestinos que se vayan a sus campos de refugiados y hablemos de otra cosa más interesante, porque eso no nos va a reportar ningún beneficio. Triste, Esto pero... es triste. ¿Sí? ¿Qué decías? No decía nada importante. Triste, pero cierto, real, pragmático, pragmatismo político que se dice a veces y eso es lo que está sucediendo. O lo que está pareciendo que está sucediendo si no cambian mucho las cosas, pero mucho. En fin. Concluye como quieras porque tenemos que acabar. Pues nada, ya con eso concluyo, ¿no? Que el futuro es incierto, pero que hay dos cosas que aparecen claras. La primera, que es la que daba el título a este comentario, es que las potencias árabes y en concreto, bueno, incluso Marruecos, que también, como sabemos, es una monarquía feudal, eh, están por callar, lo tienen claro, y por supuesto Arabia y los Emiratos, y el silencio y la inacción de los países árabes va a continuar como ahora o más todavía. Hay que Y, recordar, ya que has nombrado a Marruecos, que Marruecos terminaba, hacía recientemente, de reconocer al Estado de Israel poco antes del ataque de Hamas a Israel, ¿no? Y estaba previsto que Arabia Saudí reconociera también al Estado de Israel, que fue un poco lo que se dijo al principio del motivo por qué en esos momentos jamás había decidido su atentado terrorista, entre las comillas que algunos le quieran poner, es decir, su intervención en Israel con lo que desencadenó después la guerra o lo que hemos llamado en principio la invasión del ejército israelí en Gaza, pues Arabia Saudí estaban terminando conversaciones de reconocimiento de Arabia Saudí del ejército de Israel, ¿no?
del ejército, perdón, del Estado de Israel. Y Marruecos lo había reconocido hace muy poco, ¿no? Eso se decía que podía ser una de las causas del desencadenarse el conflicto, del por qué jamás en esos momentos había decidido ese ataque a Israel, ¿no? Es decir, que la cosa... Como sabes, Manolo, ahí hay cosas muy oscuras, hay mucha gente no especialmente paranoica que opina que el Estado de Israel tuvo bastante que ver con la acción de Hamas, Sí. que por supuesto Irán también estaba detrás Mm. y que por lo tanto la verdad nunca la sabremos, pero las consecuencias son esas. Por un lado, que los palestinos se van a tener que apañar solos, que los países árabes no van a hacer absolutamente nada por ellos y que el destino final, visto la situación de Egipto en estos momentos, va a ser la construcción de campos de refugiados en la península del Sinaí y la desaparición fáctica de la población palestina de su territorio, vamos. Porque cada vez está más claro, después de ver los asesinatos, incluso en Cisjordania, por parte de colonos israelíes con total impunidad, parece claro que ya que se han puesto a la faena, la intención del ejército israelí, del gobierno de Netanyahu, es ocupar y hacerse los dueños de todo el territorio palestino. Y por lo tanto, pues eso, el futuro de los palestinos es o bien permanecer en el interior de Israel como ciudadanos de segunda, eternamente perseguidos, o bien formar parte de esos cientos de miles que ya en estos momentos existen en campamentos de refugiados en Jordania, en Siria, incluso en Turquía, y ahora pues le toca a Egipto. Muy bien, pues así terminamos, Rafa. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Salud y buen día.